La segunda etapa de la generación del 27 recibe el nombre de rehumanización. Es una etapa muy corta, pero que es la central de la composición del 27. Va desde ese propio año, con esa reunión en el Ateneo de Sevilla, hasta el 36, que ya sabéis que es el estallido de la Guerra Civil y que por lo tanto trunca todo ese movimiento. ¿Por qué, como se dice aquí en esta diapositiva, hablamos de rehumanización? Vale, pues es simple. Hay que decir que en la etapa anterior, las vanguardias, ahí hemos dicho que eran sobre todo un movimiento moderno, transgresor, y dentro de esa transgresión habían dejado de lado los típicos preceptos en los que se basa siempre el arte, los temas habituales del amor, el dolor, la muerte, la reflexión, todo eso había quedado archivado. ¿Y qué había pasado? Pues sobre todo se habían centrado en una serie de temas que tenían que ver con elementos más materiales. Por ejemplo, se cantaba a la velocidad, a los avances técnicos, como los coches, aviones. Básicamente se había convertido en una especie de arte muy frío, muy alejado del sentimiento del ser humano. Era lo que decían los críticos en aquellas, un arte deshumanizado, porque se había alejado de aquello que es innato a la condición del ser humano. Eso que habíamos dicho antes, la reflexión, amor, vida, muerte, todo esto. ¿Qué pasa? Que en esta segunda etapa se da un giro y aparece una vanguardia que va a permitir que todo eso desaparezca y se vuelva, por tanto, a esa rehumanización. Y entonces vamos a tener un arte rehumanizado. ¿Cuál va a ser esa vanguardia? Pues es esa vanguardia que habíamos dejado aparcada en la etapa anterior. Es el surrealismo. El surrealismo, que nace en Francia, es impulsada por un autor que recibe el nombre de André Breton, y en el 24 se produce lo que se llama el manifiesto surrealista. En esta época, además de las revistas, eran muy importantes los manifiestos, que ya os he dicho en alguna ocasión que son una especie de panfletos en los que los autores explican en qué consiste su arte, sus objetivos y demás. Pues André Breton va a estar en la residencia de estudiantes prácticamente unos meses después de que él lance este manifiesto. Eso explica por qué en España este movimiento será abrazado muy prontamente y por qué muchos autores desarrollarán este arte. Porque, de hecho, pues quienes siguen este arte. Ya vemos, por ejemplo, a Lorca con Diario de un poeta en Nueva York. Aparece también, por ejemplo, en Alberti con una obra que se llama Sobre los Ángeles. Y también en Vicente Alexandre con Espadas como labios, que son los tres grandes poemarios surrealistas de la generación del 27. ¿Qué más cosas? Bueno, estos son ejemplos de las vanguardias que hemos visto antes y esto sería ya, como digo, el surrealismo, ¿vale? Si veis, aquí tenéis, por ejemplo, los relojes blandos de Dalí. Esta obra también es de Dalí, que dije que el surrealismo era muy importante en pintura. En cine, acordaos de Un perro andaluz, de Buñuel, que también sigue esa estética. Y esto es básicamente lo que os he explicado ahí en la parte de la izquierda, ¿vale? Es una vanguardia de origen francés. En el 24 André Breton firma ese movimiento, ese manifiesto surrealista, y las técnicas son básicamente las que hemos ido explicando a lo largo de la lectura del cómic. Metáforas insólitas. ¿Qué significa esto? Acordaos del poema de la multitud que orina, la multitud que vomita, como de repente ya no tengo las metáforas habituales de relacionar la belleza con una flor, el pelo con seda, los ojos con estrellas, sino que tengo
unas imágenes muy distintas, eso, insólitas. Onírico tiene que ver con el mundo de los sueños. El poeta se refugia en ese estado en el que está entre el sueño y la vigilia para todas esas ideas tan extrañas que se tienen en ese momento, llevarlas al papel. De hecho, va a aprovechar algunos métodos como la hipnosis o también el consumo de sustancias para inducir de forma artificial ese estado que está entre la vigilia y el sueño, porque ahí justamente es cuando se tienen las ideas más enrevesadas, más retorcidas y son las que ellos van a querer explotar en sus obras. Escritura automática, también lo dijimos, escribir sin pensar exactamente qué se está diciendo. El verso libre, no sujeto a ninguna métrica ni a ninguna rima y en definitiva todo lo que se aleje de lo que sería lo racional, porque recordad que surrealismo al final lo que significa es, no se va a ver mucho, más allá de la realidad.